Como ya sabéis los que veis con frecuencia los vídeos que hago, no soy yo muy purista con esto de la acuarela y en realidad pues me encanta experimentar, probar cómo funcionan juntas distintas técnicas. A veces mezclo la acuarela con pastel de óleo, a veces con tintas acrílicas. Y hoy voy a mostraros un paisaje rápido, un paisaje de invierno, en el que voy a mezclar la acuarela con la tinta china. Al fin y al cabo son dos técnicas, digamos, que funcionan con el agua como medio principal y bueno, creo que pueden funcionar muy bien para hacer algunos paisajes llenos de contrastes y de mucha fuerza. Luego le aplicaremos algunas técnicas también para darle movimiento, pinceladas vistas y esas cosas que siempre me gusta hacer. Así que no te pierdas esta demo en la que te voy a enseñar un procedimiento que creo que te va a gustar. Vamos. Bueno, la tinta yo lo que hago es ponerla en un taponcito, ¿vale? Para controlar, ¿no? Y porque la tinta china es muy, muy bestia. Quiero decir, con una gota de tinta china llenas lo que quieras, ¿vale? Entonces le pongo aquí un poquito de tinta china, un chorrito, ¿vale? Y lo tengo aquí y lo cierro bien porque así el accidente, además, si hay accidentes, estará más controlado, ¿vale? Bueno, y vamos a coger también un pincel potente, ¿vale? Que puede ser un pincel como el que he utilizado antes, que me carga muy poca agua y mucho pigmento, ¿vale? Esto es un pincel de óleo, ¿vale? Como otro por aquí también parecido, que deja manchas muy potentes, ¿vale? Voy a coger este pequeño, que tiene este de pelo de cerda y tiene los pelos muy duros, ¿vale? No es un pincel de acuarela, ¿vale? Y vamos a trabajar, por ejemplo, estoy pensando que podemos trabajar con el turquesa, ¿vale? Vamos a trabajar con el azul turquesa. Podría ser otro, ¿eh? Podría ser cualquier otro color, pero bueno. Voy a coger aquí azul turquesa con este pincel de óleo, ¿vale? Y voy a marcar también una línea muy potente en la parte, digamos, donde lindaría con la nieve, ¿no? Con la parte de nieve, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un paisaje que sea así un poco cuesta abajo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? ¿Veis? Esto es pura, o sea, no tiene agua esto, ¿vale? Pero ahora le voy a echar agua, ¿eh? Ahora le voy a echar agua, ¿vale? Entonces vamos a tomar ahora un pincel, una paletina, que me cargue bastante agua, escurrimos bien y vamos a empezar a meter agua así, por aquí, ¿vale? Ir subiendo hacia arriba, ¿vale? Tenía unas gotitas de tinta china que han caído antes. Y vamos hacia arriba, llenando un poco la imagen de esta forma. Vale, puedo cargar también más en esta parte si necesito, para que esto esté más cargadito y me permita luego trabajar. ¿Vale? ¿Veis qué cargado está esto? Está muy cargado, ¿vale? Para que veáis que la acuarela no es solamente trabajar con mucha agua, ¿no? Sino que también se puede trabajar con mucho pigmento, ¿no? Lo ideal es que combinar ambas cosas, ¿no? ¿Veis? Al dar estas manos con este pincel de óleo, lo que estoy es moviendo todo esto mucho, da la sensación de algo muy, no sé cómo os diría, como ventoso, no sé. Me gusta ese tipo de movimiento, ¿vale?
Voy de todas maneras a echar con el flis flis, no de muy cerca, sino un poco de lejos. Voy a echar agua aquí para que esto se mantenga un poco húmedo, ¿vale? Ok. Tengo que tener cuidado porque ahora voy a meter la tinta. Y la tinta, en cuanto hay agua en el papel, funciona de manera muy, o sea, se expande con mucha rapidez, ¿vale? Entonces, tengo que vigilar bien que esto no esté demasiado mojado, ¿no? Que tenga en realidad poca humedad, ¿vale? Vale, fijaros qué sensación más de mucha textura, ¿no? Entre el agüita que le he echado y que me deja como granito en el papel y demás, y toda la pasta que le he metido de pigmento, ¿vale? Y ahora voy a coger el pincel este de óleo porque no carga mucho, ¿vale? Y voy a meterme con la tinta, ¿de acuerdo? Voy a coger tinta, voy a tener un papel al lado para escurrir, ¿vale? Porque la tinta ya os digo que enseguida tal, y vamos a empezar a meternos aquí con algunas manchas, ¿vale? Yo voy a empezar por aquí. Fijaros cómo la tinta primero me deja unos oscuros potentísimos, ¿eh? Esto está bastante escurrido y sin embargo fijaros que con la poca humedad, bueno, tiene humedad el papel también, que voy encontrando en el papel, voy a dejar un huequito ahí en medio y tal, pues se va fundiendo, va extendiéndose, ¿no? Así que tengo que tener cuidadito para controlar la mancha, porque si no la mancha haría ¡wow! Y me llenaría todo, ¿vale? Me llenaría absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ¿vale? Es una mancha muy potente, muy oscura, ¿vale? No importa. Vamos a seguir un poco trabajando por aquí. Vamos a acompañar esa mancha con otra. Y aquí vamos a meter otra más, incluso más grande, ¿vale? Para en esta parte tener una mancha todavía más alta, más protagonista, ¿vale? Voy echando agua, pero no, nunca directamente, ¿eh? Siempre por aspersión, digamos, ¿no? Que vaya de arriba abajo, ¿vale? Aquí la mancha ya se empieza a quedar un poco más porque esto está secando, ¿vale? Quiero que se me mantenga la humedad en el azul, ¿vale? Así que con cuidado le echo ahí, pero sin llegar a la tinta, porque si echo agua en la tinta se me va a extender toda, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí porque luego lo arrastraremos hacia abajo por acá, ¿vale? Y vamos a poner algo más de tinta por algún sitio, ¿vale? Que sea por aquí. Y además también voy a poner más turquesa, ¿vale? En algunos lugares también, ¿vale? Como árboles más turquesa que pueda haber detrás. De tal forma que no sea todo con tinta y tan oscuro, ¿no? Sino que tenga más... Vale, vamos a utilizar también aquí algunos grafismos, ¿vale? Aprovechando la humedad que tengo por aquí.
Con el pincel de abanico, ¿vale? Y con el turquesa que tengo por aquí, pues con mucho cuidado, acariciando, voy un poco también a unir las cosas. Pincel seco, ¿eh? Porque ya... Y esto es un poco por arrastrado también, ¿vale? ¿Veis? Este tipo de cosas lo que hacen es unir un poco todas estas manchas, ¿no? Como integrar todo un poco, ¿vale? Y vamos a trabajar también por aquí abajo. Vamos a dar aquí como también ciertos grafismos así, ¿vale? Insisto, no necesariamente estos grafismos tienen que ser nada concreto, puede ser matorrales. Es que no quiero ni dar pistas, o sea, podría ser lo que quisierais que fuera, ¿vale? Pues no hace falta que sea nada en concreto, son simplemente detalles de pintura. Eh, ¿Veis? Y que combina muy bien con lo que tengo por aquí. Y ahora también con el pincel este voy a arrastrar un poquito la tinta que tengo por aquí. Fijaros qué sensación hay de como de lejanía, de elementos. O sea, no me he puesto a pintar árboles, he dado unas pinceladas ahí como muy en bruto, pero qué sensación hay un poco de cosas que están pasando de aquí en la distancia y cómo esas líneas que utilizo para unir las cosas me funcionan muy bien para, pues eso, para integrar toda la escena, ¿no? Y claro, la mancha de tinta es una mancha tan potente que, bueno, contrasta mucho, llama mucho la atención, ¿no? Con estos... ¿Por qué el pincel este de abanico? Porque es un pincel que me da unas texturas y una cosa muy casual, ¿no? Si voy con un pincel normal, lo que me pasa normalmente es que me quedan cosas más figurativas y no quiero que sea así, ¿vale? Voy a humedecer también un poco por aquí, porque necesito un poco de verde de este también por aquí, ¿vale? Claro que estos casi son tres colores nada más, ¿no? Cada vez hacia arriba más delicado, ¿no? La unión y el movimiento, pero
Puedo hacer cosas aquí, pero sin perder, digamos, la blancura de la nieve, ¿vale? Eso es importante, no perder la blancura de la nieve para... Son trabajos rápidos, de gesto, no qué sé. De gesto y de movimiento. Hay que tener cuidado porque ya casi cualquier cosa que haga tiene que estar muy pensada para no estropearlo, ¿vale? A mí me interesa meter, como la masa, digamos, de tinta es muy potente, meter un poquito de, a lo mejor, del verde por encima para que de alguna manera se rompa un poquito eso, ¿no? También. Igual no lo veis mucho, pero ahí está. Fijaros que, no sé, a mí me parece muy bonito este trabajo de pincel, ¿no? Tener cuidado, no pasarse, porque si no, lo podemos perder todo. Un poco de salpicado también le da otro tipo de textura distinta que también me gusta. Hay un par de toques más oscuros. Bueno, y con estos últimos toquecitos más oscuros que le dan un poquito de ritmo final, terminaríamos el trabajo. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.